adjudicación comparativa. ¿Qué entienden por adjudicación comparativa? Cuando yo les digo este término, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Alguien quiere participar? Si no participan, Tal como... vez, Sí, tal vez medir los puntos de choque que hayan respondido cada bancada. responder, o sea, adjudicar los puntos de choque que hayan respondido cada bancada. Vale, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien que desee participar? La participación también es otro criterio dentro de la rúbrica, por cierto. ¿Alguien más que desee participar? Vale. Las comparativas a nivel Hacer comparación entre ambos grupos de oradores. entre ambos grupos de oradores. Ok, ¿qué entiendes por comparaciones? Puedo entender de que habla de aquellos puntos que chocaron entre sí o que hablaron del mismo tema y las diferencias que tuvieron en su debate. Vale, perfecto. Ambas personas que participaron están en lo correcto, pero falta complementar la respuesta. Es decir, sí se pueden comparar puntos que choquen dentro del debate. Y es lo más común y es lo ideal, que hayan puntos dentro del debate que choquen y que nos hagan a nosotros saber qué preguntas hay que responder para decidir un ganador. Pero la realidad es que la adjudicación comparativa realmente es comparar por qué un equipo le gana al otro en abstracto. Es decir, las comparaciones pueden darse tanto porque haya cosas que chocan en el debate, como porque un equipo argumentó mejor que otro, y todo eso hay que compararlo entre un equipo y otro. Indira levantó la mano, ¿quiere participar? Bueno, sí, esto más o menos, pues quería opinar, no encontraba dónde poner, levantar la mano desde el equipo. Eh, pues yo consideraba que eran como quien dice, valorar las ofertas, por decirlo así, de una u otra manera, que cada uno de los equipos te está ofreciendo relacionado al tema que estás evaluando. Sí. Más que nada es valorar las ofertas, como usted dice, para usar ese ejemplo, en comparación a lo que los otros equipos están brindando. Es decir, cuando nosotros adjudicamos, un equipo puede ser muy bueno argumentando, pero nosotros no lo tenemos que valorar como este equipo es muy bueno argumentando, sino este equipo es mejor que los otros equipos argumentando y por esa razón o por otras razones gana la ronda y probar por qué efectivamente es mejor que los otros equipos argumentando. Entonces vamos a empezar el taller con una definición de qué es en sí una comparativa. No es más que una razón basada en criterios claros del por qué un argumento o un análisis se sobrepone a otro. Con análisis podemos entender los puntos de choque, los impactos, el engagement que aprendieron ayer, etc. Pero es imponer un criterio para decidir por qué A le gana a B. Un ejemplo que yo uso mucho para que tengamos la palabra criterio es un punto de comparación. Por ejemplo, si la señora Indira quiere ir a McDonald's y la señora Bianca quiere ir a Eslabón, un criterio para poder decidir qué decisión es mejor sería en qué lugar tengo mejor comida o en qué lugar la comida es más barata. Es decir, no podemos resolver una comparativa si no podemos un punto en donde medir. Y obviamente hay que probar ese punto mediante análisis del por qué en efecto uno es más barato que otro o uno es más rico que otro y justificar por qué esa razón hace que esa comparativa sea ganada. ¿Por qué que algo sea más sabroso que otro? Indica que McDonald's es mejor o peor que Eslabón. Cuando entendemos esto, obviamente los equipos deberían también hacer un trabajo comparativo, pero como jueces, nosotros somos los que tenemos el labor o el deber de comparar los argumentos y todos los análisis que se han brindado en el debate de un equipo contra el resto de equipos para poder decidir quién gana ese debate. Primero, se puede comparar tanto metadebate como contenido, análisis, etc. ¿A qué me refiero con metadebate? Cosas en forma y no en fondo. Es decir, yo puedo comparar, por ejemplo, qué equipo mecanizó mejor o puedo comparar en fondo, si estamos hablando de un ejemplo que les voy a poner ahora, de legalizar drogas, qué equipo probó que había más efectividad de un lado o de otro. O sea, puedo comparar cosas en fondo como qué equipo hizo mayor trabajo de engagement, qué equipo hizo un mayor trabajo argumentativo
qué equipo hizo un mejor trabajo comparativo inclusive, y que eso me sirva como un criterio para decidir quién gana, o también específicamente que gane un equipo porque probó que algo era más efectivo o probó que este impacto iba a suceder y que el otro no iba a suceder, etc. O sea que podemos comparar tanto la forma como el fondo. Lo segundo es que estas comparativas tienen que estar probadas y no solamente dichas. No puede darse el caso en PSL una adjudicación que sea le ganó alta gobierno a alta oposición porque argumentó mejor. Si yo digo argumentó mejor, tengo que tener razones y análisis del por qué eso es cierto. O sea, el equipo A argumentó mejor porque entendemos que este debate importa mucho la plausibilidad y me trajo estas razones del por qué esto era plausible, y el equipo B tiene estas dudas que me hacen creer que esto no es tan plausible. Por ende, como creemos que el argumento más importante es el de plausibilidad y este equipo demuestra más plausibilidad que el otro, por X, Y razón, entonces ganan este punto, o ganan este argumento, o ganan el debate. Y lo tercero es que hay criterios que tienen que estar probados, porque los mismos equipos nos van a imponer criterios de comparativa. Es decir, un equipo puede venir y decir, yo gano este debate porque afecto o beneficio a los grupos oprimidos. O yo gano este debate porque mi impacto es a largo plazo y el suyo a corto plazo. O yo gano este debate porque tengo un impacto irreversible y de su lado es un impacto súper evitable. Todos estos criterios de comparaciones o de ponderaciones, que comparar y ponderar son sinónimos básicamente, tienen que estar probados, al igual que el análisis de las comparativas. Es decir, si yo voy a imponer un criterio para comparar algo, ese criterio también tiene que estar probado porque es un criterio justo o porque se cumple, porque efectivamente el equipo que yo digo que cumplió con el criterio, cumple con el criterio, etc. ¿Entienden este punto? Voy a hacer esta pregunta a lo largo del taller porque sé que es un taller un poquito más técnico o un poquito menos entendible si no han adjudicado y si no han visto un debate en la vida real. ¿Todo se entiende? Por ahora, todo cool. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale, perfecto. Luego, en un debate, un equipo, por ser más comparativo, no significa que ya le ganó al otro equipo. Porque como vimos en el primer taller, la persuasión es una botellita que se llena. Y las comparativas son herramientas que nos ayudan a llenar esa botellita. Pero no significa que un equipo, por ser más comparativo, necesariamente es mejor que otro equipo. Es decir, tiene más chances lógicos de ganar el caso siendo comparativos. Yo siempre que le doy clase a mis niños de La Salle y de la Atenea, intento que sean comparativos, intento que sean valientes, intento que hagan engagement. Pero no significa que no lo pueda ganar un equipo menos comparativo en la sala, porque intrínsecamente el caso es mejor. ¿Qué es intrínsecamente? Que aunque no me lo digan explícito, puedo entender los análisis que hacen que comparativamente sea mejor un equipo. Es decir, ellos no se compararon en sí, pero el análisis es suficiente para dar razones del por qué comparativamente son mejores. ¿Por qué les digo esto? Porque no un equipo, por decir mucho la palabra comparativa o ponderación, significa que realmente lo está cumpliendo. Y un equipo, por no decirlo, no significa que lo está incumpliendo. Porque nosotros como jueces tenemos que entender y valorar el análisis detrás de los argumentos, de lo que me están diciendo, de lo que quieren decir y de qué están probando, qué no están probando, o que lo hagan explícito o implícitamente. Igual vamos a valorar ambos casos en este taller de cómo comparo un caso cuando explícitamente me están dando la comparativa y cuando comparo un caso cuando nadie está comparando y todos los análisis son implícitos. Hay 5 capas de comparativas para yo definir por qué un equipo le gana a otro en la generalidad de los casos. Lo primero es los equipos que explícitamente prueban que sus argumentos, sus ideas son lo más importante del debate y prueban su caso. Es decir, esto es un caso donde yo puedo ponderar dos buenos equipos que me están explicando cosas iguales o diferentes y que explícitamente me están dando razones del por qué. Y yo ahí mi trabajo como juez es simplemente valorar si la razón tiene sentido, tiene más o menos sentido que la otra razón. Esto es cuando me lo dan de manera explícita. Es decir, en un ejemplo que estoy poniendo para todo el taller, esta casa legalizaría las drogas. Si un equipo me dice, de mi lado hay más efectividad en luchar contra las drogas, y la efectividad es importante por X y Y motivo, y la efectividad se da por A, B y C argumentos. Y el otro equipo me dice, lo más importante de este debate es definir si las drogas son buenas o malas por X criterios, que es menos convincente que el primer equipo,
y puede tener los argumentos igual de desarrollados o un nivel parecido de desarrollo. Posiblemente si el primer equipo me explicó explícitamente que la efectividad importa más que si es bueno o malo, por cosas como que se pierden vidas, o que aunque sea malo, igualmente creemos que es mejor controlarlos de nuestro lado de la casa a que lo controle un mercado negro, son comparativas explícitas, tanto en fondo como en forma, que yo nada más tengo que ver si son ciertas, si son congruentes, si están pasando y ponderar en base a ese criterio. Ahora, puede darse el caso en que un equipo me diga, mis argumentos son, esto hace que las personas consuman menos drogas, esto hace que no haya un mercado negro, esto hace que haya menos narcotráfico, pero nunca me explica por qué es importante para el debate el que haya menos nada de eso, o por qué el criterio de debate es donde hay menos drogas y no sencillamente definir si es bueno o malo. Puede que no lo diga explícitamente, pero que implícitamente lo esté reconociendo. Es decir, esto es negativo porque afecta a muchas personas. Y ese afecta a muchas personas es la justificación del por qué esa es la métrica o la carga o la pregunta esencial del debate. Y no me lo está diciendo con estas palabras, pero yo lo entiendo de su argumentación. Entonces, cuando no hay comparativas explícitas, yo puedo irme a lo implícito. Y ojo, esto no significa que vamos a agarrar un criterio y ya, y que si no se cumple el primero, saltamos al segundo. Porque hay debates donde se pueden dar varios escenarios. Un equipo explícitamente me comparó, un equipo lo hizo implícitamente, y yo tengo que ponderar cómo esos dos equipos se comparan. Por lógica, el primer equipo debería tener ventaja, pero no necesariamente significa que sí. Si yo los pongo en un plano igual a ambos equipos de su contenido, por más que me lo hayan dicho explícito o implícitamente, es esencialmente lo mismo, porque sigue siendo una comparativa, sigue habiendo criterios y sigue habiendo razones del por qué lo más importante del debate lo trae ese equipo y el por qué las cosas se cumplen. Ahora, si no tengo una manera de definir qué es lo más importante del debate bajo ningún equipo, bajo ninguna métrica de explicitez ni de implicitez, creo que puedo también hablar o justificarlo en por qué algo importó más dentro del debate. Es decir, qué cosas hablaron más o qué equipos concordaron que era lo más importante para el debate. Esto es una métrica que se utiliza cuando no hay justificaciones para probar el por qué algo lo es. Entonces asumo que lo que los equipos implícitamente acordaron más o menos que era como si en tema de las drogas estamos discutiendo dónde está mejor la salud de las personas, bueno, eso puede ser lo que importa más en el debate y puedo tomar eso como un punto de partida para comparar a los equipos, es decir, el equipo que me prueba que de su lado hay más salud, posiblemente es el equipo que gane ese debate. Ya, si no tengo estas comparativas en términos de qué me importa más, voy a ir a, igual que un debate paralelo, quién prueba mejor sus puntos o quién genera más plausibilidad de que lo que él dice va a pasar. O sea, plausibilidad es que ya no es probable, sino que ya hay razones para creer que va a pasar. Con el ejemplo de las drogas. Si nadie me explica por qué importa efectividad o lo otro y nadie concuerda y están en debates diferentes, quien me pruebe mejor su caso posiblemente también puede ganar por un criterio de mecanización o un criterio de argumentación en base a que alguien me está diciendo que algo va a pasar en la realidad y me está probando que ese algo va a pasar más que el otro lado. Y por último está el criterio del votante promedio informado que usamos en la primera clase y que les expliqué, entonces no voy a repetir, pero que casi no se usa y solamente en casos extremos. Idea general para usar esas 5 capas de comparativo. Hay que probar que las cosas pasan y se cumplen, y hay que probar que las cosas son importantes para el debate. Esos dos razonamientos me ayudan a mí a comparar argumentos que están chocando. Y ojo, tanto me lo digan los equipos explícitamente o implícitamente, yo como juez tengo que entenderlo. Y no significa que un equipo o que esto es blanco y negro y que un equipo argumentó mejor y el otro impactó mejor, sino que va por escalas. Un equipo puede tener un impacto mediano, pero muy plausible, y otro equipo puede tener un impacto muy grande, poco plausible. O pueden darse distintas combinaciones dentro de una escala y hay debates que se definen muy pequeños. Es decir, ambos lados son importantes al mismo nivel, pero uno es un poquito más creíble que va a pasar que el otro, aunque la comparativa sea muy pequeña. Es decir, los equipos no están muy alejados uno del otro, pero igual hay un criterio para poder comparar un equipo con el otro. Recap. Las comparativas, ¿qué son? Entender si algo está pasando y si algo es importante, podemos ver si se dejó claro que era importante y juzgar eso, si en verdad eso se probó, si se dejó implícitamente claro que era importante. Si los equipos no defendieron eso,
pero justificaron que algún punto era importante, hay algún punto de contacto de choque, si no, quién probó mejor sus ideas, y si no, qué votaría un votante promedio informado. ¿Entienden esta parte del taller? ¿Todos? ¿Vale? Si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Dudas comunes. Sí, alguien abrió el micrófono. Dígame. No, iba a comentar o sea, que sí se comprende, pero creo que si lo llevamos a la práctica se puede entender mejor. Sí, Eso es lo que quiero. Porque yo sí, vamos a intentar usar el ejemplo. Igualmente, todos estos talleres temáticos que estamos viendo esta semana los vamos a ver aplicados a la realidad la siguiente semana. Porque como les digo, es medio complicado hablar de estos términos si hay muchas personas que no han podido presenciar un debate o que no han tenido suficiente experiencia en debate. Si yo tengo, en esta casa legalizaría las drogas, vamos a poner dos equipos. El escenario es el siguiente. El gobierno quiere hacer un caso que habla sobre cómo legalizar las drogas hace que el narcotráfico baje y que las vidas de más personas se salven. Genera una importancia implícita explicando que la vida de las personas son importantes, que la salud de las personas son importantes, explica por qué realmente va a parar el narcotráfico de su casa en su lado de la casa y da mecanismos certeros del por qué esto va a pasar. Y me da a mí un nivel de convencimiento de que esto es muy probable que pase y que se salven vidas de personas. No explica por qué lo importante del debate es la salud o parar el narcotráfico. Del otro lado, tengo una oposición que me dice, yo no legalizaría las drogas porque las drogas intrínsecamente le hacen mal a las personas. Es decir, creemos que el criterio de este debate es dónde está mejor la salud de las personas. De ahí tenemos un punto en el que concuerdo. Y oposición dice, esto le va a hacer mal a las personas porque las drogas son muy dañinas a largo plazo, etcétera, y como gobierno no debemos darle ese tipo de mal a las personas o no debemos ser parte del problema. Cuando son ilegales son más difíciles de conseguir, es decir, el acceso a las drogas o el acceso al daño baja, y esto realmente hace que de mi lado de la casa haya menos personas afectadas por salud. Esto es una comparativa fácil. ¿Por qué? Explícitamente, ambos equipos me prueban que lo importante es la salud en el debate. Explícita e implícitamente. Y hay una justificación de que esa salud es importante. Entonces yo agarro, tengo esta comparativa y tengo un criterio. ¿Quién me prueba de que a su lado hay más salud? Y hay un criterio de 1, alcance. Es decir, oposición prueba que hay más salud de su lado porque hay menos alcance a las personas para consumirlas. Pero tengo un criterio de gobierno que me indica que es peor la droga cuando es ilegal. Es decir, el gobierno me dice, las personas que alcancen la droga, por ejemplo, el LSD, que es un ácido, van a tener una peor calidad porque están hechos en laboratorios que no tienen controles o regulaciones, etc. Y yo tengo estos dos criterios. De un lado, la droga afecta mucho, de otro lado, la droga le llega a muchas personas. Pero oposición también me dice, aunque no sea tan mala como el lado contrario, sigue siendo explícitamente mala. ¿Por qué? Porque la droga como la cocaína te afecta el corazón, la droga como la marihuana te puede afectar las neuronas, el alcohol te afecta el hígado, etc. Entonces, yo para definir en qué lado hay más salud, puedo basarme en quién prueba mejor ambos criterios. Oposición me dice que la droga es mala, perfecto. Pero hay una mitigación, es decir, si mi pulgar está arriba, esto lo ataca, voy a hacer así como si estuviéramos dándole clase a los niños, esta respuesta de igualmente es malo de mi lado, lo ataca, baja un poquito el pulgar. Y yo también entiendo que a lo mejor no tiene mucho sentido el pensar que la ilegalidad no va a bajar, porque nunca me explican, por ejemplo, por qué un narcotraficante se daría tan fácil la venta a todo el gobierno. Entonces baja un poquito porque es menos razonable. En cambio acá entiendo súper bien el punto del acceso, fue muy bien explicado, estuvo muy mecanizado y la respuesta fue efectiva. Posiblemente en una balanza, si tuviera que ponderar qué me convence más por estos criterios de accesibilidad, capacidad del daño, que igual las drogas son malas, y por otro criterio de forma de que creo que oposición tiene mejores mecanismos para probar que su lado es más plausible que se dé o que sus argumentos son más realísticos, gana el debate. Eso es en un debate donde entendemos que hay un criterio claro de comparación, o sea, salud, hay una comparativa clara y donde ambos le dan importancia. Vamos a ver ahora qué pasa en debates donde esto no pasa. ¿Se entiende este ejemplo?
¿Aló? Creo que Sí, sí. se entiende. Vale, perfecto. Pasamos a dudas comunes. La primera duda es cuando hay métricas distintas. ¿Qué es una métrica? La pregunta que los equipos creen que define el debate, o el aspecto o el tema que ellos creen más relevante para el debate. Es decir, ¿qué pasaría si de un lado, por ejemplo, estamos hablando de... vamos a hablar de farmacéuticos, vamos a hablar de los precios de los productos de la farmacia, ¿no? Y de un lado, la gente dice, o gobierno dice, lo más importante del debate es dónde hay mejores medicinas. Y oposición dice, lo más importante del debate es dónde hay mejores precios. Son cosas distintas. Mejores medicinas, mejores precios, no necesariamente van de la mano. Yo puedo tener muy buenas medicinas, pero a precios muy elevados, o puedo tener muy malas medicinas, pero a precios muy accesibles, o muchas medicinas a precios accesibles. Bajo este criterio, hay varias preguntas que hacerse. Primero, ¿quién prueba mejor su métrica? Es decir, si oposición o gobierno me está probando que el debate realmente es sobre accesibilidad o sobre calidad. Y si ninguno de los dos lo prueba, me voy a un análisis intrínseco de si hay algún tipo de análisis dentro de su argumento que me dé a mí entender que esa métrica era la métrica del debate o era la métrica importante. Y si no, no hay un análisis del por qué A importa más que B y están como al mismo nivel de que ambos importan lo mismo, pues ¿quién desarrolla mejor sus argumentos dentro de su métrica? O sea que si gobierno me da un súper análisis del por qué hay accesibilidad, del por qué estos medicamentos ayudarían a muchas personas, y oposición simplemente me dice hay que tener mejores medicamentos porque la calidad de la medicina es buena y ya, posiblemente gane el gobierno, aunque igual las métricas estén igual de probadas. E inclusive en otro escenario, si oposición me prueba súper bien su métrica, pero no me explica que se va a cumplir, es decir, tiene muchos razonamientos del por qué nos debería importar la calidad de las medicinas, pero sus argumentos nunca me prueban que vamos a tener medicina de mejor calidad. Es decir, ganan el frame o ganan el encuadre o ganan la métrica o la pregunta, el debate, el tema, lo que quieran decirle, pero no contesta la pregunta. Y una oposición o un gobierno, perdón, que a lo mejor nunca me explica por qué la accesibilidad es buena, pero me explica por qué va a haber más accesibilidad. Posiblemente si yo tuviera que convencer, ¿qué me persuade? Vivir en un mundo donde no sé si voy a tener medicina de calidad, pero sé que debería tenerla, o vivir en un mundo donde no sé por qué debería tener medicinas, pero las tengo. Entonces hay un impacto a la salud de las personas. Por ende, un equipo con una peor métrica le puede ganar a un equipo si analiza mejor, y un equipo con una mejor métrica le puede ganar a un equipo aunque pruebe peor la métrica. O sea, es decir, no hay un criterio como métrica le gana argumento, argumento le gana métrica. Ambas son valiosas. Y con argumento en verdad me refiero a análisis, porque una refutación también forma parte de probar un caso, una comparativa también forma parte de probar un caso, hasta un ejemplo forma parte de probar un caso. Es decir, hay que tener una relación entre si están atinados y prueban que su caso es el que debe ser y si están cumpliendo con eso que dijeron que debería ser. Y igual comparativamente con ambos equipos, aún habiendo métricas distintas. Recap. ¿Quién prueba mejor la métrica? Si ambos me traen criterios. Si no me traen criterios, intrínsecamente, ¿quién la prueba mejor? Si no traen estos criterios, ¿quién desarrolla mejor persuasiva y analíticamente dentro de cada métrica si no se están chocando? Y si se están chocando, puedo entonces evaluar puntos de choque. Vamos a evaluar puntos de choque. ¿Cómo evaluamos puntos de choque sobre una métrica en común? Es decir, hay dos tipos de puntos de choque. Cuando ambos estamos de acuerdo en lo que estamos hablando y estamos chocando, y cuando ambos estamos en desacuerdo y esas cosas chocan. Es decir, en un lado, si ambos hablamos de que es bueno tener muchas medicinas y hay que preocuparnos por la calidad, hay un punto de choque sobre la calidad de las medicinas. Esto es facilito y estamos viendo cómo desarrollar esa comparativa en quién tiene mejor calidad de medicina. Pero ¿qué pasa si hay un punto de choque entre accesibilidad a las medicinas versus calidad de medicina? Hay que irnos al punto anterior para resolver ese punto de choque. Y hay que valorarlo en base a cosas como la plausibilidad o el análisis que me traen, el impacto, o sea, la importancia que tiene cada punto o ponderaciones muy específicas, como puede ser, por ejemplo, que de un lado afecta a una gran cantidad de personas y del otro lado esto solamente le beneficia a pocas personas. O sea, como de un lado afecta a toda la población, del otro lado tengo mejores medicinas, pero no le llegan a nadie porque son muy caras. Esto también es un punto de comparativa específica. Pero yo lo meto dentro de análisis porque realmente es una justificación del por qué un lado es bueno y por qué un lado es malo, que
En síntesis, debería ser cualquier caso de debate, probar por qué algo es bueno y por qué algo es malo. ¿Cómo comparamos equipos que están fuera del debate? Es decir, el debate está sucediendo sobre qué medida es más efectiva para algo y este equipo me está hablando del valor moral de algo. Está fuera de debate, pero no necesariamente significa que pierde el debate. Es decir, por más que el debate que se esté dando es A, si ese equipo justifica lo suficiente que el debate no debería ser A y que todos los otros equipos están tontos, pues ese equipo puede ganar el debate. Porque al final del día yo valoro qué equipo me está probando la métrica y qué equipo me está dando análisis, independientemente por dónde esté yendo el debate. O sea, este realmente es el problema de adjudicar en base a puntos de choque. Que si los puntos de choque en debate son efectividad y accesibilidad, hay un equipo que me habla de principios morales y nadie tocó ese tema. Pero realmente me explicó por qué esto tenía sentido, porque esto era lo más importante del debate y le gana comparativamente a los otros equipos, aunque no choque con otros temas y aunque no haya clashes o choques o puntos de comparación directos, igualmente podemos ganar y podemos ponderarlo explicando por qué comparativamente tiene más razón que los otros equipos o importa más que los otros equipos. Aquí es donde entraba lo que les decía, adjudicar en metadebate o en forma, que es un equipo no le ganó en fondo a los otros, pero le ganó en forma porque logra probar mejor la métrica y logra probar mejor la argumentación comparativamente a los otros equipos. ¿Se entiende estas tres preguntas que son dudas muy comunes que surgen? ¿Sí, no? Más o menos, ¿no captaron? ¿Sí captaron? Vale, seguimos. ¿Cómo comparamos implícitamente? Es decir, ¿cómo analizo el material que me está dando? Primero, hay que analizar el material dado en el frame de caso. ¿Qué significa el frame de caso? El encuadre. ¿Y qué es un encuadre? Todo lo que me cierra el debate a un círculo de temático. O sea, si me encierro el debate a que lo importante es la efectividad, estoy haciendo un encuadre sobre por qué la efectividad es importante. Y esto puede traer cosas dentro como las contextualizaciones. Es decir, un equipo me puede probar que su caso es importante dependiendo del contexto. Por ejemplo, si un equipo me dice, hay que ayudar a las mujeres porque las mujeres están siendo abusadas, violadas, maltratadas, etcétera, en Panamá, pues ese contexto es suficiente para entender que implícitamente su argumento importa. Por más que no me esté diciendo lo más importante del debate es las mujeres por A, B y C, pero me está dando un contexto que sí me llega a dar a entender por qué es. O por caracterizaciones. Las personas más importantes en este debate son los menores de edad, porque son personas que no pueden razonar por sí mismas, sin un adulto o lo que sea, cualquier justificación. No opino esto, pero dije algún ejemplo de los random, etcétera. Nos dan un indicio de la importancia de algo, o el mismo hecho de que algo sea más o menos relevante para la emoción, dependiendo del tipo de emoción. También me dan una relevancia del caso. Esto es en casos donde explícitamente no hay un análisis, pero implícitamente sí lo hay. O sea, no me dice, esta es la importancia del caso, pero cuando está hablando y me está explicando qué fue lo que pasó hace 50 años y por qué eso es súper relevante, pues eso contesta la primera pregunta implícitamente. Ahora, el análisis, ojo, puede ser también dado fuera de argumentación. O sea, si en una refutación él me explica por qué el caso importa tanto, también es válido como análisis. O sea que hasta un látigo puede realmente salvar un caso o salvar una comparativa o explicar un frame, porque el análisis va independiente a qué fase del debate o qué tipo de herramienta de debate estemos usando. Análisis no es más que probar por qué algo es cierto o por qué lo que estoy diciendo es cierto. ¿Cómo comparamos explícitamente? Esto es un poquito más fácil, porque aquí simplemente tenemos que criticar. Hay que primero comprobar si hay una comparación desarrollada en el debate, en base a un equipo me dijo que importaba más porque afectaba a más personas y un equipo me dijo que importaba más porque afectaba a los actores más vulnerables. Es decir, hay que entender si ambos equipos realmente cumplen con lo que dicen y si hay una comparativa entre ellos. Uno me dice que es más importante afectar a más personas que lo otro, porque, por ejemplo, la afectación es tan grande que igual le va a llegar a personas vulnerables. Y el otro lado me dice que las personas vulnerables son más importantes por un sentido moral, de opresión histórica que han sufrido y porque son personas que su vida cambia radicalmente si se aplica esta medida, por poner un ejemplo. Ya hay una ponderación. Yo lo que tengo que ver como juez es qué equipo desarrolla mejor. Si lo que me está diciendo A realmente está desarrollado y está analizado, y si lo está diciendo B está analizado y desarrollado, y sencillamente quién analizó mejor la ponderación.
porque ambos equipos ya me hicieron el trabajo por mí, por así decirlo. En casos donde la ponderación tenga sentido. Si yo considero que esa comparativa no es una buena comparativa en el debate, es como si no hubieran traído la comparativa. Tengo que igual hacerla yo como juez. Pero bueno, mejor escenario donde se hizo explícitamente, donde la comparativa tiene sentido y es una buena comparativa, pasa esto. Segundo, también hay que entender si esas ponderaciones o esas comparativas son lo más relevantes dentro de lo que sucedió en el debate. Es decir, el clash que más habló no necesariamente es el más importante en el debate. Y el clash más asumido como relevante tampoco lo es. Si todo el debate se basó en que algo era bueno o malo y un equipo me habló 2 minutos del por qué actually iba a pasar algo, posiblemente lo más importante sea el por qué eso iba a pasar. Porque si no hay un consenso de si es bueno o malo, eso igual no sirve de nada si no sé si va a pasar o no va a pasar lo que estén hablando. Es decir, el clash más importante en muchos debates puede ser efectividad, aunque todo el debate se haya dado en un clash sobre, por ejemplo, si algo es bueno o malo, o si algo va a impactar de positiva o negativamente. O sea que hay que entender también si las ponderaciones y comparativas que hacen los equipos realmente son lo más importante en el debate o sencillamente fueron lo más hablado. Que en algunos casos lo más hablado puede ser lo más importante y en otros casos no. Y también tomar en cuenta bajo qué grado se gana cada punto de choque. ¿Qué es esto? Es decir, no significa que vamos a ubicar los puntos de choque como hay 3 clashes. Uno lo ganó gobierno, otro OPPO y otro gobierno. Por ende, gana gobierno. A lo mejor el que ganó OPPO era más importante comparativamente que ambos. Y a lo mejor OPPO ganó ese clash súper claro y los otros 2 clashes estaba bastante decidida por cosas muy pequeñas. O sea que en una ponderación global, oposición convenció más que gobierno. Por más que de 3 clashes haya perdido 2. Porque van por grados. Esto no es lo ganaste o lo perdiste. Es cuánto lo ganaste, cuánto lo perdiste, cuánto importaba el clash para poder, o el punto de choque o la comparativa para poder definirse en el debate. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Todos estamos bien? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. La Ahora, parte del frame, ¿me la podrías explicar de nuevo, por favor? sí. ¿Qué es frame? La traducción literal al español es encuadre. Es básicamente cerrar el debate en algo. O sea, si estamos debatiendo, por ejemplo, en una ley de salud menstrual, o sea, una ley de dar productos de salud menstrual, de educación, etcétera, a las mujeres. Posiblemente la discusión tenga muchos tópicos o tenga muchos temas de vista. No es lo mismo discutir esto en Noruega, que tiene un encuadre distinto a en Panamá. No es lo mismo discutirlo en un país donde esto no se ve tabú, a discutirlo en Panamá, donde sí se ve tabú. O no es lo mismo discutirlo en un país donde el gobierno puede proveer gratuitamente esto, a un país donde el gobierno no lo puede hacer. Es decir, el debate es muy diferente en un país que en otro, porque en un país vamos a hablar de cosas como, por ejemplo, que la educación menstrual es súper importante para que las niñas no tengan, por ejemplo, cosas como bullying, pues, por temas de, ay, qué raro, las mujeres sangran, o una niña empezó a sentirse mal porque su cuerpo está cambiando. Cuando a lo mejor eso es muy importante en Noruega, pero en Panamá lo más importante es, hey, accesibilidad. Hay gente que no puede comprar una toalla sanitaria. ¿Por qué? Porque el encuadre de ambas situaciones cambia el qué es lo importante en la conversación. ¿Se entiende? Sí, y en ese caso entiendo que hay mociones directamente que piden una, como, o dan una especificación de en qué se va a dirigir el debate, en qué, a veces lugares y así, pero creo que tengo entendido que cuando a veces la moción no lo da, los debatientes pueden tomar hacerlo, pero no de una manera ardilla o que sea como mala para o injusta para los demás. Sí. Entonces, en O ese sea, caso, no pueden hacerlo de una manera muy cerrada ni injusta, pueden contextualizar o caracterizar de maneras muy generales o que tengan lógica dentro del debate. Ahora, el encuadre no es solamente contexto y caracterizaciones, también es cosas como qué es lo más relevante en el debate. Por ejemplo, esta casa legalizaría el aborto. Lo más relevante en ese debate es cómo se ve afectada las vidas de las mujeres que ya están abortando. ¿Por qué? Porque es lo que más cambia dentro del debate. Posiblemente legalizar el aborto no incentiva a más personas a hacerse abortos, pero sí cambia la situación de personas que ya lo están haciendo. Y el otro lado me va a decir, no, lo más importante son las personas que no hacen abortos. ¿Por qué? Porque estas son las personas que posiblemente sí lo harían en este escenario. Entonces ahí estamos debatiendo de dos preguntas súper diferentes.
Una casa define que lo más importante es dónde están mejor las mujeres que ya abortan y otro dónde están mejor las mujeres que abortan. Y hay otro debate sobre moralmente si está bien o mal el aborto. Y esos son frames distintos, porque son temas del debate o preguntas para ganar el debate súper diferentes. Y a lo mejor alguien dice, este debate hay que explicar, 1, cómo se ven mejor las mujeres. 2, qué medida es más efectiva para evitar que mujeres tengan problemas de salud. Y ya, y el otro equipo dice, no, el debate debe ser sobre si moralmente la mujer debe tener poder de decisión sobre su cuerpo y si este está bien como está o no. Son debates súper diferentes y ahí no lo baso en contexto, ya ahí lo baso en qué equipo me define, bajo lógica, que el debate debería ser así o debería ser así. ¿Se entiende? Sí, listo, ahora sí me quedó claro. Vale, perfecto. Vamos a ponderar o comparar impactos. ¿Qué es un impacto? Un impacto es una consecuencia o algo que le da relevancia a un debate. Puede ser una consecuencia, puede ser contexto, puede ser algo. Es lo que me indica a mí que algo es importante o una razón de importancia. Ya no solamente qué va a pasar, sino qué es lo que va a pasar y por qué me debería importar. Y es una herramienta muy común de comparación entre equipos para ganar. Es decir, un lado me dice, esto no debería hacerse porque va a hacer que muchas personas pobres pierdan sus empleos. Eso es un impacto. Hay una consecuencia y hay un contexto. Pierden empleos y son personas que necesitan los empleos. O sea que hay una razón de importancia. Y el otro lado me dice, no, lo más importante no es si pierden los empleos, lo más importante es dónde tenemos menos corrupción. Por ejemplo, hablando sobre que vamos a eliminar botellas. Lo menos corrupción porque esto afecta a largo plazo al país, porque esto afecta en cosas como no tener buenos colegios, no tener becas, no tener sistema de agua, etc. Hay otros impactos ahí que lo hacen relevante. ¿Cómo comparo? Primero, no puedo comparar un impacto si no está probado. Es decir, aunque el impacto sea, si no hacemos esto, el mundo se va a destruir y vamos a tener una dictadura que nos va a masacrar, si eso no está probado que va a pasar o que es plausible o que es lógico que pase, de salida tiene menos relevancia que un impacto más chiquito que esté probado. ¿Cómo valoraríamos una extensión de análisis y de impacto? Ahora, ¿qué es una extensión de análisis? Una extensión de análisis es un equipo que prueba el por qué el impacto va a pasar. Y una extensión de impacto es cuando un equipo probó que algo iba a pasar, pero no porque era importante. Entonces viene un equipo e impacta esto. Estas comparativas las vimos en la clase de bancadas que le dio Ámbar, pero quiero abundar un poquito más en ellas en cómo compararlas. Porque es básicamente, ¿cómo comparo análisis versus impacto? La respuesta sencilla y la respuesta legal es, ambas van de la mano y hay que ver quién en la suma de ambas llega a un punto mejor. Pero la respuesta un poquito más complicada que les quiero dar es evalúen el contexto del debate y qué necesita el debate. Por ejemplo, si es una moción de ¿qué prefiero? ¿Peras o manzanas? O esta casa preferiría peras sobre manzanas. Posiblemente lo más importante ahí es qué equipo prueba mejor que las peras son mejores que las manzanas o las manzanas son mejores que las peras. Es decir, por más que un equipo pruebe que las manzanas son bonitas y puede probar que las manzanas son bonitas, si viene la cámara abajo y dice, ¿por qué es tan importante que las manzanas sean bonitas en comparación a las peras? Puede ganar. Porque ahí en ese debate una pregunta súper importante es ¿por qué es mejor qué? Pero si estamos debatiendo una moción sobre ejemplo de esta casa implementaría una política de juventud en Panamá y un equipo me prueba que la política la van a aceptar mucha gente y que la política va a llevarse a cabo. Y otro equipo me prueba por qué es tan importante la política y me dice cómo esto va a afectar el futuro de la nación. A lo mejor este argumento depende 100% que la política sea entendida. Y lo importante ahí posiblemente sea por qué realmente se va a entender esta política. Entonces el primer equipo capaz tiene las de ganar en esa situación específica del debate. Porque ya no es una moción que va tanto por impactos, sino que va un poquito más por el debería ser o no debería ser y si va a pasar eso o no va a pasar. Porque estamos hablando de implementar una política. Cuando implementamos una política, uno de los puntos más relevantes es la efectividad, más allá de los impactos, que son importantes realmente. Pero posiblemente en ese debate específico, efectividad pueda ganar los impactos. Y en otro debate, impactos pueda ganar la efectividad. Es decir, varía mucho dependiendo de la especificidad del debate. Hay que fijarnos qué es lo que el debate está pidiendo y qué preguntas son importantes responder para que tenga sentido el que un equipo gane o que un equipo no gane. O sea que en una escala deberíamos ver tres cosas. La plausibilidad de lo que va a pasar o la plausibilidad del impacto, la importancia del impacto
y la importancia implícita dentro del debate, o sea, dentro del encuadre o del metadebate, o sea, la forma del debate, dentro de lo que se está dando, su importancia implícita. Más allá de su importancia, de esta es la consecuencia, si esa consecuencia es importante para lo que el debate está pidiendo, el debate se está dando. ¿Se entiende este punto? Vale. Cuando se habla de metadebate es como el engagement, comparación o estructura de cómo las personas lo dicen, ¿no? Tómense metadebates como conceptos, o sea, como la forma. Es como yo les estoy hablando de engagement, comparativas, y si yo digo yo me comparé mejor que otro, es porque estoy como haciendo una comparativa en metadebate. No estoy hablando en contenido. No digo te gano porque tengo más salud. Digo te gano porque comparé mejor. O sea, te estoy ganando por un concepto específico de debate. Es lo mismo que en derecho. O sea, en derecho, un juicio lo puedes ganar como él mató a esta persona. O lo puedes ganar como el proceso se hizo mal por esto en específico. Es como puedes ganar en forma o en fondo. Lo mismo en debate. Ok. Es decir, por poner un ejemplo. Si hay una moción de actor, una moción de actor es una moción que te pide ponerte en el papel de una persona o de un actor, y un equipo la debate simplemente diciendo por qué está mal, y otro equipo la debate diciendo por qué al actor le interesa esto y por qué esto está bien bajo los intereses del actor, y dice, yo le gano al otro equipo porque debatí mejor la moción de actor. Eso es una comparativa en metadebate. Es decir, él está diciendo que gana por algo específico del formato EP que estamos debatiendo nosotros. ¿Y cómo valora esa comparativa? Primero, si tiene sentido y si aporta algo a la conversación. Porque alguien puede ganar una moción de actor sin necesariamente debatirla como debe ser debatida. Y otro equipo puede ganar una moción simplemente por haberla debatido como debió haber debatido. ¿Por qué? Porque debatir una moción como se debe debatir hace más lógico que puedas probar mejor tu caso, por un criterio de lógica. O sea, es más fácil hacerlo si la debates como debe ser debatida, pero no significa que sea un criterio único o especial de que si haces algo mal dentro del formato ya pierdes, porque eso, como ya les he explicado, no es así. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé, ¿me escuchas? Sí. Cuando habla de comparar la parte de los impactos, en lo que yo leí en el manual, Sí. se habla de los actores involucrados, o sea, es que, diciéndolo así en mis palabras, no de debate, es decir, que afecta más al sujeto de ese debate, al sujeto. Es decir, cuando habla de las mujeres embarazadas o de las mujeres aprobar el aborto, si es bueno o es malo, estamos hablando de cuál de los dos aspectos o de las dos posiciones es la que afectaría más a la mujer. Eso es lo que quiero comprender. ¿Sería así? Sí. O sea, tiene toda la razón del mundo. Sí, es así. Usando ese Ok. mismo ejemplo, lo que veríamos aquí es, por ejemplo, si el actor más importante es la mujer y el impacto sobre la mujer, eso es un poquito en términos de encuadre. O sea, eso es un poquito en si realmente me probaron que lo más importante era la mujer. Ahora, suponiendo que sí, y suponiendo que hay un impacto y de un lado me dicen, la mujer está mejor de mi lado por X, y el otro, la mujer está mejor de mi lado por Y, hay que valorar estas tres cosas. Primero, si de verdad esos impactos se están cumpliendo. Segundo, si son importantes. Y tercero, si son importantes dentro del frame de la moción. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de salud menstrual y el impacto de un equipo es, esto va a permitir que las influencers tengan más engagement en redes sociales porque van a poder usar Tampax como publicidad. O sea, realmente es un impacto, o sea, es una consecuencia. Te puedo probar que es lógico, pero no tiene mucha importancia dentro del debate. Por ende, es un impacto que comparativamente a otro, como por ejemplo las mujeres van a tener mejor salud menstrual y esto les ayuda, por ejemplo, en X, Y, Z, posiblemente pierda contra el otro. ¿Por qué? Porque puede estar probado, puede estar hasta cierto punto probado que es medio importante, pero si no encuadra dentro del por qué es tan importante para este debate en específico, está perdiendo comparativamente con el otro lado. O sea que estos tres criterios hay que usarlos complementariamente. ¿Por qué pasa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante dentro del debate? ¿Se entiende? Sí, quería preguntar, por lo menos yo dentro de este tema de la salud, como dice, menstrual, ¿no? Vamos a decir que yo puedo tener, como dices tú, podemos tener diferentes encuadres.
Uno es cómo sería que una ¿cómo se dice? Influencer pues se beneficie con el tema de hablar abiertamente o que el gobierno te permitiría proveerte todos los útiles necesarios para tu periodo, ¿no? Tu menstruación. O de que los precios de esos útiles necesarios puedan ser más económicos dentro de lo que son los mercados. Y que esos valores o que la accesibilidad de esos productos hacia las personas más vulnerables. Esos tres son encuadres diferentes, ¿verdad? Correcto. Entonces, vamos a decir, el equipo de oposición de gobierno habla, sí, mira, porque si yo uso influencer, de repente la gente se va a animar más a comprar más productos X. Y de repente viene oposición y dice, no, pero entonces esto va a ocasionar que los productos se vuelvan más costosos, por poner un ejemplo, y por ende no van a poder, si ya no llegan, menos van a llegar a las personas más necesitadas. Entonces, allí como yo determino, entre esos tres puntos de vista, cómo yo determino realmente cuál es el punto que más me interesa. Vale. Vamos a decir, entre el segundo punto y el tercero, porque el primero nada que ver. Lo primero es, vamos a ver quién explícitamente probó que era algo importante en el debate. O sea, si por ejemplo el lado de las influencers me explicó por qué el promocionar algo de influencer necesariamente era lo más importante en el debate. Posiblemente no, posiblemente en este debate oposición diga que eso es lo mismo a que si no hubiera influencer, porque productos de salud menstrual es algo que todas las mujeres van a saber que existen porque todas las mujeres pasan por la regla o por lo menos saben que tienen la regla, es decir, saben que tienen una incomodidad en cierto punto del mes y que a lo mejor necesitan algo. Entonces, que por ende, lo más importante no es dónde las personas saben, sino dónde las personas pueden adquirirlo. O sea que saliendo de esa base, posiblemente haya una mayor razón para creer que el debate de oposición es más importante en términos del encuadre. Ahora, en términos de plausibilidad, de por qué alguien me probó algo. Posiblemente el impacto de gobierno esté probado. Me vaya a decir, hay más personas. Pero para comparar tengo que poner criterios. Y yo voy a decir, ok, hay más personas que conocen. Pero realmente, ¿eso por qué es importante? No hay una explicación del por qué es importante que más personas lo conozcan. En cambio, de oposición hay una explicación del por qué la accesibilidad es buena, en términos de que esto beneficia a muchas personas y las beneficia de X o Y manera. O sea que si yo tuviera que ponderar, primero, lo más importante del debate se lo lleva a oposición, explícita o implícitamente. Segundo, proba mejor los puntos oposición dentro de los impactos cuando hablamos de es más plausible su punto en términos, o igual, aunque no fuera igual de plausible que gobierno, que esté igual de probado que haya accesibilidad como que hay influencers, realmente lo que te determina aquí es qué impacto es más importante, qué me interesa más, que las personas conozcan o que las personas puedan acceder. En base a ese criterio específico de accesibilidad, yo determinaría esta comparativa para oposición, con la información que tenemos ahora mismo. Ok, entonces ya más o menos estoy. O sea, Quiere decir pueden que tener, en un pueden debate tener, me pueden presentar diferentes encuadres. Y yo correcto. como juez tengo que decidir cuál de esos tres encuadres realmente va a ser el más importante. O Ojo, eso me lo va a decir el orador, el participante. debería pasar que lo diga el orador, pero realmente es trabajo de nosotros los jueces definirlo, porque muchas veces el encuadre que todos aceptan más importante puede realmente no ser el más importante, por más que sea el más hablado. Pero hay tres escenarios. El primer escenario es todos los debatientes aceptan un solo encuadre. Todos hablan de lo mismo. Todos hablan de dónde se beneficia a la mujer. Está aprobado. Perfecto. Ahí simplemente hay que definir quién realmente me probó que beneficia más a la mujer. Un segundo punto es que estén hablando de un tema parecido, pero que tengan distintas preguntas importantes. De un lado es donde se conoce más del producto y del otro lado es donde el producto es más barato. En ese lado hay que volver a estas diapositivas. ¿Qué hacer cuando hay métricas distintas? Evaluar quién prueba mejor su métrica, evaluar si intrínsecamente la prueba mejor y evaluar el desarrollo de cada métrica.
Posiblemente en este debate el equipo de oposición va a probar mejor por qué la accesibilidad es más importante que el conocerlo. Por cosas que, como por ejemplo, todo el mundo ya lo conoce, entonces no cambia mucho de su lado, nosotros tenemos impactos más importantes, etc. Cuando tenemos métricas distintas. Ahora, cuando tenemos realmente debates, uno por acá y otro por allá, o sea, uno dice hombres importan y otro las mujeres, y nadie explica por qué el hombre importa más que la mujer, o sea, no tengo una explicación sobre por qué A importa más que B, ni explícita ni implícitamente, me voy entonces al punto de probar o ver quién me probó mejor su caso. Si alguien consiguió lo que iba a decir que iba a conseguir, o si no lo consiguió, si cambia mucho la realidad o no cambia, si hay un impacto intrínseco o no hay un impacto intrínseco, si un argumento es más o menos importante. Este escenario, donde ambas cosas sean igual de importantes, no suele pasar, suele ser porque los equipos sean lo peor comparativamente del mundo. En algún punto le están dando relevancia a sus argumentos, me están explicando que importa, entonces puedo entender por qué uno importa más, y en algún punto me quieren explicar por qué el argumento es cierto, o sea que puedo ver que hay cierto grado de plausibilidad, y en base a el análisis y a la relevancia o de la importancia del argumento, puedo hacer como una mediana de qué equipo me está persuadiendo más bajo estos dos criterios. Y aquí ya entran los criterios que dimos en la primera clase de adjudicación. Pero aquí yo quiero ver no cómo vamos a definir quién gana, sino cómo hacer comparativas específicas en ciertos escenarios, porque es un taller un poquito más avanzado. ¿Se logró Ok. entender? Sí, 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 se logró entender. Este, sí quedé más clara en esto, porque es que veo que a veces, o sea, veía como que de repente se hablaba de un tema y saltaba hacia otro, y se movían después hacia otro. Y yo decía, bueno, y entonces, ¿cómo yo defino? O también, eso sería, saber cómo yo tengo que ir anotando para saber, Correcto. oye, este es el punto que realmente debe ser importante. Sería importante, bueno, creo que en los talleres que nos van a decir cómo se hace, ¿no? La anotación que debemos hacer, que eso también lo leí aquí en el manual. No, sí, nosotros les vamos a mandar contenido extra después de esta semana de talleres de cosas como tomar notas o los modelos de escalas de puntuaciones para que tengan ese contenido extra. Ok, gracias. Listo. Señora Indira, tenía un comentario, pregunta. Ah, ok, si mi consulta iba relacionada a eso, si existía algún método por lo menos por decirlo así, alguna tabla para poder seguir parámetros al evaluar el tema ese que colocaba ahí en escala o si para evaluar la consideración eran los 3 puntos que tiene ahí. Las adjudicaciones son un poquito abstractas en el sentido de que cada debate es diferente, por ende no hay un solo criterio, una rúbrica. En puntos de orador sí hay una rúbrica porque se puede entender que es una buena y mala intervención, pero aquí es agarren este contenido que les estamos dando esta semana como esos principios que van a formar su mentalidad de juez. Es decir, yo sé que tengo que ser comparativo como juez, ahora yo sé cómo tengo que hacer estas comparativas específicamente y yo sé que un debate se define en base a qué equipo es mejor que otro equipo comparativamente. Y estos criterios que les estoy enseñando son herramientas que les ayudan. No significa que el debate se vaya a definir siempre bajo los tres mismos criterios. Es decir, hay un debate donde la definición del debate realmente va en análisis. Como en impactos no hay muchos en ningún lado y realmente todo el debate es quién me probó mejor X. Y otros debates donde lo importante no es quién me prueba X, sino quién me prueba que X es mayor que Y. Entonces, como eso se define, creemos pertinente crearles esta mentalidad analítica y esta mentalidad como de crítica hacia la adjudicación en términos de mi intención no es decirle se adjudica de esta manera, sino vamos a ver de qué maneras son lógicas adjudicar y vamos a ver de qué maneras no son tan lógicas adjudicar para formar su criterio como jueces o como adjudicadores. De la misma manera en que, por ejemplo, en el fútbol, yo no les puedo decir, se patea de esta manera, regatea de esta manera, corre de esta manera, porque cada futbolista tiene su manera de hacerlo, pero sí hay ciertos parámetros, como mira, esta es la mejor técnica para un pase. Se supone que debemos atacar en este momento del partido. Lo mismo con ustedes. Cada uno va a tener su manera de asimilar debate, su manera de tomar notas. A algunos le importará mucho más los impactos, otros pondrán la vara más alta de medir a considerar si un análisis está aprobado o no, y eso es súper independiente, y ahí entra la subjetividad dentro del debate, pero la idea es darle esas bases
necesarias para poder hacer una labor de juez suficiente para lo que queremos en el torneo. ¿Ok? Pregunta, Sí, ahora en base a lo que estabas hablando. Somos varios jueces, ¿verdad? Que correcto. vamos a evaluar a un equipo, que son a 2 equipos, pues, 4 equipos. o por son sala. 4 equipos, ajá, por sala, y todos a la misma vez, o son 2 y 2. Todos a la misma vez. Es decir, el formato es el siguiente. Son 4 equipos. Primero habla uno de gobierno, habla uno de OPO. O sea, cada equipo son 2 oradores. Un orador de gobierno, uno de OPO, otro de gobierno, otro de OPO, y termina ese debate, se llama debate de cámaras altas. Y en el mismo debate de seguidito pasa el debate de cámaras bajas. Y las comparativas son entre los 4 equipos. O sea, hay 4 posiciones. Puede quedar, por ejemplo, de primero, primer gobierno, de segundo, baja de oposición, de tercero, alta oposición, y de cuarto, baja de gobierno, segundo gobierno. Puede pasar, porque el debate es entre todos. Y es simultáneo, pero tiene un formato en el orden de que cada uno habla. Pero es cada juez o cada panel de jueces, que puede ser 3 personas, por ejemplo, van yendo a distintas salas por distintas rondas. O sea, ronda 1 le tocó X sala con X equipos. Adjudica esa ronda, dan los puntajes, pasamos. Ronda 2, con otro tema diferente. Esta es su sala, estos son los equipos que van a estar en su sala, y así, y pasamos. ¿Me Ok, entienden? sí. Entonces, la pregunta era, son 3 jueces. Los 3 jueces pueden tener Puede ser un diferentes juez, 3 conceptos. jueces, 5 jueces. Ah, ok. Y los 3 jueces, vamos a decir, los 3, los 5, cada uno puede tener un concepto diferente de cuál es el impacto y lo que es el punto importante o han ido dentro del debate. No O todos deberían. tenemos que estar de acuerdo. Ok, no todos tienen que estar de acuerdo, no toda adjudicación, todos vamos a estar a favor de algo. O sea, esperamos que hayan debates buenos, y debates buenos pueden estar muy cerrados. O sea, es decir, hay una subjetividad dentro de que yo considero que puede ser más importante que lo que usted considera. Obviamente tiene que ser objetivo. O sea, ya hablamos del criterio de votante promedio informado. Pero igualmente eso no significa que a lo mejor yo valoro el análisis hasta aquí, que usted lo valore hasta aquí un poquitito más. O sea, que yo le doy un valor un poquito menor a lo que usted le da, o yo creo que una contribución no es tan importante y usted sí, y hay ciertas subjetividades. El panel puede estar de acuerdo al 100% de todo, o puede no estar de acuerdo. La idea es que lleguen a una conclusión, tanto sea por votos, es decir, dividida. O sea, alguien que diga que X equipos quedaba arriba y X equipos quedaba abajo, porque hay debates muy cerrados, o puede ser completa, es decir, todos concordamos que aunque teníamos opiniones diferentes al inicio, llegamos a una conclusión parecida. Pero sobre los conceptos de adjudicaciones, sí, todos deberían saber lo mismo. Ya los conceptos subjetivos, como la valoración personal, es diferente. Pero criterios como cómo se adjudica un impacto o cómo se adjudica este tipo de debates, todos deberían tener el mismo conocimiento, porque están viendo los mismos talleres y deberían asistir a Ok, los mismos talleres. ok. Entonces quiere decir que, vamos a decir, somos 3, el juez 1, el 2 y el 3. Y Correcto. uno piensa que sí, que el tema de, de los cótex con los influencers es importante. Y a veces que yo lo veo importante. Pero los otros 2 piensan que no, que es la accesibilidad. Entonces, eso nosotros no tenemos que sentarnos en una mesa a ponernos Sí, de acuerdo, sí tienen que sino que, ponerse de acuerdo. Tienen 15 así, minutos de deliberación en el que cada juez, ok, sí, en el que cada juez va a expresar sus puntos de sus vista puntos. sobre el tema, y a defender su adjudicación o entender las otras adjudicaciones, porque ceder en un punto no es malo si considera que a lo mejor una persona vio cosas que él no se llegó a percatar, o analizó el argumento de una manera un poco diferente, que tiene más sentido que la manera que esa persona lo adjudicó. Van a tener un tiempo de 15 minutos para deliberar entre todos los jueces y luego sacar un resultado, ya sea dividido o ya sea en conjunto, etcétera. Y el juez principal de la sala es el que va a dar una retroalimentación oral en las rondas donde haya retroalimentaciones orales. Ok, ahora sí, entonces veo que sí, los mismos jueces tienen que sentarse y sustentar. Bien, eso era, Correcto. gracias. Listo.
Déjeme confirmar una sola cosita. La señora Indira tenía una pregunta. Sí, lo veo ahí colocado y solo como para reafirmar, cuando dices plausibilidad, exactamente el concepto a qué te refieres. Ok, ¿sabes cuál es el concepto de probabilidad? Correcto. Probabilidad es algo podría pasar. Plausibilidad es tengo razones para pensar que algo es muy posible de pasar, que algo es muy probable de pasar. O sea, no podemos afirmarlo al 100%, pero entre más probable de pasar, se dice que es más plausible. Ok, gracias. Vale, perfecto. Y vamos entonces a... Sí, ¿tiene alguna otra pregunta, Indira? No, no, ya voy bajando la manita, gracias. No hay problema. Errores comunes. Errores comunes. Primero, ponderar washes o cómo ponderar washes. ¿Qué es un wash? Esto es un término en inglés, pero es básicamente cuando hay un argumento que los equipos creen que ningún lado gana, que hay un wash, o sea, que hay como un R, un wash, lo que quieran. ¿Cómo se adjudica eso? ¿Qué pasa cuando hay un argumento donde es ni para ti ni para mí? O hay un punto de comparación que es ni para ti ni para mí. Primero, es muy poco probable que algo quede en wash. Normalmente esto es una excusa que damos los jueces porque les da pereza adjudicar una ronda y dice todo quedó en wash excepto esto y por esto ganaron. Las cosas sí o sí hay un que sea un pequeño punto de comparativa de por qué un lado gana sobre el otro. Puede darse de que sí es un punto muerto y de que sí ambos equipos hicieron la misma labor en ese punto, claro que puede pasar. Pero no es un criterio suficiente para, por ejemplo, descartar un clash o decir que un equipo le gana al otro. O sea, que algo sea wash no significa que esa comparativa queda sin valor. O sea, si estamos comparando, por ejemplo, afectación a los pobres. Es que de mi lado les damos trabajos y de tu lado les estás dando dinero todos los meses. Es wash porque al final del día es el mismo dinero todos los meses. Eso no es suficiente para decir que no es importante la afectación que tiene a los pobres la moción. Y tampoco es suficiente para decir que realmente ese debate no se ganó. Porque posiblemente a lo mejor un lado pueda decir, no, es que de mi lado es más seguro tener dinero porque el gobierno te lo da y de tu lado es más inseguro porque el trabajo lo puedes perder. Por ende, sí hay una razón para creer que el gobierno o que el otro lado gana esa comparativa y que esa comparativa es importante. Entonces no se dejen guiar por el wash solamente porque un argumento sea difícil de sacar una decisión. Y independientemente sea un wash o no, no le quita la importancia al argumento comparativamente y no le da importancia a otros argumentos comparativamente. Luego, adjudicar deltas. ¿Qué es un delta? Y aquí les estoy diciendo estos términos específicos no por querer enredarlos, sino para que cuando vayan al torneo no vayan a debatirte diciendo estas palabras y no conozcan qué son. Un delta es el cambio que hay en algo, así como en física el delta de movimiento. O sea, si yo hoy soy rico y pierdo $100, mi patrimonio no cambia mucho, no dejo de ser el rico. Pero si hoy yo soy pobre y pierdo $100, capaz eso es la comida de mi semana. Por ende, mi vida cambia bastante porque sería una semana sin comer. O sea, hay un delta mayor quitándole $100 a una persona pobre que quitándoselo a una persona rica. Porque delta es como la cantidad de cambio que hay en algo. Ahora, no porque algo tenga un delta chiquito, es decir, cambie muy poco la realidad o el impacto sea muy chiquito, significa que es lo menos importante del debate. ¿Por qué? Porque hay debates donde van a ver lo siguiente. Un lado te va a decir, es que esto le cambia radicalmente la vida a las mujeres y de tu lado la vida de las personas indígenas cambia muy poquito. Y a lo mejor el debate, lo más importante es qué cambia más en las personas las vidas indígenas. Entonces, por más que de un lado cambie súper radicalmente la vida de las mujeres, si el debate es sobre las personas indígenas, me importa eso, me importa las personas indígenas de Panamá. Entonces, aunque cambie muy poquito y sea un delta muy poquito, es suficiente para creer. Pero hay otros debates donde el delta sí es importante. Es decir, si en un debate de, por ejemplo, vamos a hablar algo de feminismo. Vamos a hablar que hay un debate sobre si las mujeres deberían o no tener derecho a la prostitución como alternativa laboral. Posiblemente el debate ahí debería ser enfocado en las mujeres,
en la seguridad de las mujeres, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo o no, si esto está bien o mal, en la protección a las mujeres y no sobre los hombres. Porque a los hombres no les cambia tanto la vida que exista o no la prostitución, o no por lo menos en temas importantes. En cambio, a las mujeres sí les cambia mucho la vida que exista o no prostitución, porque hay mujeres que posiblemente son sus alternativas para llevar el pan a casa en muchos escenarios en muchos países. Por ende, como el lado de las mujeres cambia más, me importa más el lado de las mujeres. Pero eso es porque en ese debate el delta es un criterio válido para definir por qué me importa o no algo. Pero no significa que solamente porque alguien tenga más delta gana el debate. Porque en BP o el Parlamento Británico no existe ni un argumento que automáticamente te va a ganar, ni algo que automáticamente te haga perder. Y luego, por último, están los trade-offs. ¿Qué es un trade-off? Un intercambio. Es decir, pierdo algo en pro de ganar otra cosa. Y esto es una herramienta muy de comparativas. Es decir, en una comparativa, por ejemplo, de, no sé, alimentación versus educación. O sea, como voy a la escuela, pero no tengo plata para comer, versus como, pero no me educo. Entonces el lado te va a decir, mira, yo prefiero comer y no ir a la escuela porque igual puedo conseguir otro tipo de trabajos, en cambio no puedo, por ejemplo, tener otro tipo de herramienta para nutrirme, solamente comer. Por ende, por un criterio de exclusividad, de que solamente comer es lo que me da la vida, pues yo prefiero esto, por más que no me pueda educar. O sea, estoy asumiendo que no me voy a poder educar, pero que lo prefiero. Esto es una herramienta comparativa buena porque hace que el debate tenga sentido en por qué A sobre B y por qué uno le gana al otro. Pero no significa que cada vez que se hace un trade-off o que cada vez que un equipo cede algo, realmente está siendo más engaging o realmente está siendo más comparativo. Porque pueden ceder o pueden hacer trade-off en casos donde eso no importa ni eleva implícitamente la importancia o la persuasión de un caso. Es decir, si en un debate es, esta casa dejaría de comer por ir a estudiar, el trade-off es súper importante. Pero si esta casa es, esta casa jugaría fútbol mañana, realmente no me sirve de nada que alguien venga y que sí, yo jugaría fútbol o que esto signifique no ir al trabajo mañana porque el fútbol es lo más importante sobre el trabajo. Porque realmente uno puede ganar ese debate probando simplemente que el fútbol es positivo. Y si ya en el debate está esa explicación, el trade-off realmente es innecesario porque no suma nada al nivel persuasivo. ¿Es bueno hacer trade-off? Sí. Como adjudicador, creemos que hay que medir cuándo el trade-off realmente está aportando a la argumentación y a la persuasión y cuándo no está aportando. ¿Se entienden estos tres conceptos? Estoy muy claro que son conceptos nuevos que a lo mejor nunca habían escuchado de ellos, entonces estoy abierto a todas las preguntas que tengan que hacer. Resumen. Me gustaría que me explique el último Ok. tema. Gracias. Vamos sencillo. Trade-off es un intercambio. Es decir, pierdo algo y gano algo. Vamos a decir que el día de mañana usted tiene que ir a convencer a una persona de que le preste dinero. ¿Qué pasa? Si esa persona te dice, ok, nada más págamelo en 5 días, es innecesario que tú le digas, sí, y si no te lo pago, me voy a cortar un brazo, y ¿sabes qué? Prefiero pagarte el dinero a ti que ir y comprarme un Ferrari. O sea, es innecesario para yo darte el dinero. Ya te estoy diciendo que con que me lo devuelvas en 5 días es suficiente. O sea, no aporta nada. Yo como juez no le voy a dar valor a esas comparativas si no están aportando en el debate. En cambio, hay debates súper necesarios. Es decir, hey, ¿sabes qué? Te voy a prestar el dinero, pero tienes que darme tu celular. Y que tú me digas, ¿sabes qué? Voy a justificar el por qué vale la pena darte el celular porque tú me das la plata. Si yo justifico eso, sí estoy sumando el caso porque el debate lo necesita analíticamente resolver ese trade-off o me ayuda para complementar las comparativas o los análisis. Pero no por hacerlo automáticamente tengo mejor caso. Simplemente es una herramienta que me podría ayudar a tener un mejor caso. ¿Se entiende? Excelente. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Les estoy dejando aquí y les voy a pasar el PPT algunos puntos de contenido, o sea, de talleres que pueden buscar en YouTube. Lo buscan con estos mismos nombres. Hay un taller que está en inglés, que es el que dice Module 2, Clashes and Prioritization de Enting Lee, y los otros tres están en español. Entonces, para el que sepa inglés, se puede ver los cuatro, el que sabe español, tiene 3 talleres ahí para ver.
Y al final de la academia les vamos a mandar talleres básicos de cómo tomar notas, cómo llevar la discusión siendo panel, etc. Que por cierto, el día miércoles ustedes nos dieron un taller de cómo llevar la discusión siendo panel, siendo principal, de cómo se lleva el feedback. ¿No dieron eso? Con Ámbar. ¿O solamente dieron el taller de cómo adjudicar bancadas? Creo que fue solo el taller de cómo adjudicar bancadas. Ok, vale. Gracias por la información. Bueno, hasta aquí el taller de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eso que lo pusiste al final, ¿no lo van a mandar por el chat? Sí, les voy a mandar el PPT apenas salgo de la llamada. Ah, ok, perfecto. No, no tengo preguntas. Vale, si no hay ninguna duda, Una consultita. Nosotros de casualidad tenemos acceso a las clases grabadas. sí, la plataforma ya está casi lista. Apenas esté la plataforma lista, les vamos a mandar el acceso a todas las clases grabadas. Ah, ok, vale, listo, gracias. A ustedes. Vale, no hay ninguna otra pregunta. Mañana, Ajá. ¿qué hora es el curso? 6:30 a 8, como siempre. Como siempre. Ah, ok, perfecto. Pensé Y que iba el a ser mismo, en el día. Y el mismo no, link. no, Ok. el tallerista solamente puede en la noche mañana, creo. Pero sí, mismo link. Ok. Listo. Entonces Listo. paro de grabar. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna última pregunta?